Buenos días para todos. Hoy quiero conversar sobre un tema interesante que es el fuero sindical en Colombia. Vamos a ubicarnos en lo que es la organización sindical, su fundación y como consecuencia el fuero de fundadores. Asimismo pasaremos al análisis de la oponibilidad y las consecuencias que tiene frente al conocimiento del empleador. En otra grabación vamos a tocar el tema del fuero circunstancial, sus efectos, sus consecuencias y al hacer un estudio comparado con el fuero ordinario. Asimismo haremos un análisis sobre los fueros en los contratos especiales que son a término fijo de obra y entraremos a hacer un análisis en lo que corresponde a la figura que yo le llamo carrusel sindical cuando existen varios sindicatos en una misma empresa. Y por último entraremos a mirar lo que corresponde a los fueros convencionales. En el día de hoy queremos ubicarnos en el fuero sindical, pero es necesario que hagamos una introducción cómo se ha definido el fuero desde el punto de vista general. En Colombia el artículo 405 nos remite a una definición muy concreta y dice que este fuero es para algunas personas de trabajadores especiales que gozan de este fuero para no ser despedidos sin justa causa, asimismo ni trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo. Lo que nos está ubicando es directamente que todo trabajador que tenga esta responsabilidad de representar a sus trabajadores siendo directivo sindical y que adquiera la condición del mismo, la Constitución y la ley les garantiza un fuero para que puedan actuar en representación de los trabajadores y asimismo el empleador, ¿sí?, tener que respetar esta condición con la garantía de que él hable sin ningún temor en representación de los mismos y poder lograr dentro de ese proceso una nivelación entre el presidente de la organización sindical que representa a todos los trabajadores y el presidente de la empresa que en este momento entraría a representar los intereses del dueño de la empresa. Entonces es una estructura donde el empleador, ¿sí?, se encuentra limitado a despedir, trasladar o desmejorar a ese dirigente sindical con afuero sindical, y en caso que el empleador considere pertinente hacerlo porque ha cometido una justa causa el directivo sindical, pues simplemente debe acudir ante un juez ordinario laboral, y en caso de no existir un juez ordinario laboral, un juez civil de circuito, para que entre a estudiar detalladamente si lo que está solicitando el empleador encaja en lo que es la causal o el traslado o la desmejora del trabajador aforado. De lo contrario, pues no tendría ningún sentido, porque si no tiene esta garantía un trabajador y con la facultad del empleador de las subordinaciones del jus variandi, pues ningún trabajador tendría esta posibilidad de hacer estas reclamaciones en representación de los demás. Nos ubicaríamos inicialmente en el tema del fuero de fundadores, pero para ubicarnos en este tema es necesario remitirnos cómo nace una organización sindical en Colombia. Pues simplemente la Constitución, la ley pide que mínimo sean 25 trabajadores y para los sindicatos de los empleadores 5. La Constitución dice de una manera en su artículo 39 que nace con un acta de fundación, los trabajadores se reúnen, miran su objeto, crean toda su estructura y levantan un acta
donde firman mínimo 25 trabajadores, pero deben estar presentes. En este caso estoy haciendo referencia a un sindicato de empresa. Cuando ya está constituido el acta, pues la misma Constitución dice que a partir de ese momento esta organización sindical tiene personería jurídica automática y todos tendrán un fuero que se llama un fuero de fundadores. Asimismo adiciona que todos estos actos nacen sin intervención del Estado. Luego el ministerio no debe intervenir, ni ninguna entidad debe intervenir para que este acto nazca como a la vida jurídica, corrijo, y el único fin es la voluntad de los trabajadores. El artículo 361 pues hace la referencia a la fundación. Si es bien cierto que la Constitución les da una personería jurídica, los trabajadores deben hacer un trámite, ¿sí?, administrativo ante el inspector de trabajo con el único objeto de reconocérsele todos estos actos por medio de una resolución que entraremos a llamar registro sindical. Una de las diferencias entre la personería jurídica y el registro sindical es que la personería jurídica hace que nazcan todos los derechos desde el punto de vista constitucional e internacional de los trabajadores. Pero el registro sindical, como dice, se registran todos estos actos para que la persona pueda actuar y representar a los trabajadores por medio de una resolución que expide el Ministerio de Trabajo y que produce fin de conocer y de publicitar esta organización sindical. Teniendo en cuenta esto, estos actos se remiten al artículo 362 del Código Sustantivo de Trabajo, donde manifiesta cuáles son los trámites que debe seguir la organización sindical para proceder, ¿sí?, ante el Ministerio de Trabajo a obtener el registro sindical, como el acta de fundación, los estatutos. Los estatutos son totalmente autónomos de la organización sindical, no tienen ningún requisito diferente, mientras no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Cómo se debe hacer el quórum, cuáles son los términos para elegir las juntas directivas en sus periodos, las reuniones, etc. Entonces, todos estos requisitos se deben dar cumplimiento en un término perentorio de 5 días, y asimismo lo remite el artículo 362 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Hay una pregunta interesante que se viene discutiendo, es quiénes pueden ser parte de una organización sindical, cuáles son los requisitos. Pues no hay ningún requisito, el único requisito que existe es que sea, por supuesto, el trabajador de la empresa, y dos, que la ley permite en su artículo 383 poner unos límites en la edad. Se habla mayor de 12 años o en parte excepcional entre 12 y 14 años. Entonces, un trabajador menor entre 14 y 18 años o entre 12 y 14 puede perfectamente afiliarse a la organización sindical, y yo considero que no tiene ninguna oposición para que pueda pertenecer a la junta directiva. Se recomienda que no sea ahorita presidente de la organización sindical por la cantidad de límites comerciales que tendría el presidente por ser un representante legal en compras, ventas, cuentas bancarias y lo otro, pero de lo demás no habría ninguna condición especial. Aquí vamos a mirar un concepto muy interesante, que es el efecto de los sindicatos frente al libre ingreso y retiro de la misma organización sindical. Se habla de aptitud positiva o negativa. Pues es positiva es cuando los trabajadores de manera libre ingresan a la organización sindical. En este caso, cuando se funda un sindicato, pues es de manera libre y todos deben estar presentes. Pero asimismo, formada la organización sindical, se pueden seguir afiliando otros trabajadores, y estos también tendrían derecho al fuero de fundadores hasta un término que no exceda de 6 meses, que entraré a analizar más detalladamente. También los trabajadores pueden entrar a retirarse voluntariamente. En una conversación anterior yo hablaba de las sanciones a las personas que intentan por medios de dádivas o otros medios de presión
hacer que la acción negativa se dé de manera no libre y voluntaria. Y estas acciones, pues como lo habíamos visto, pueden acarrear acciones penales contra la persona que actúa contra estos actos de libertad negativa o positiva en una sanción entre 100 y 300 salarios mínimos o un arresto entre 1 y 2 años. Luego es muy importante entender que estos actos son libres y voluntarios de las personas. La pregunta es, si un directivo puede pertenecer a la organización sindical. Sí, un directivo puede pertenecer, no tiene ninguna limitación, es un trabajador. Pero sí existen limitaciones cuando están en actos de representación del empleador, en lo que corresponde a que no pueden ser parte de la junta directiva de la organización sindical. Pues si él actúa en representación del empleador, está actuando en defensa de los intereses del dueño de la empresa y no podría entrar a ser juez y parte en estos actos. En lo que corresponde a quienes se encuentran amparados por un fuero sindical, pues en este campo, pues aquí hacemos una referencia que se encuentran amparados primeramente todos los trabajadores fundadores de una organización sindical. Estarían amparados que los que hacen que nazca la organización sindical o los que se afilien posteriormente a ella sin que exceda de 6 meses. También todos los trabajadores inscritos en el registro sindical que ingresen y quienes estén amparados por el mismo tiempo de los fundadores, como lo había manifestado. También los miembros de las juntas directivas de una organización sindical. Las juntas directivas, sin que pasen de 5 principales y 5 suplentes, los cargos los definen, excepto el presidente, el fiscal y el tesorero, pero los demás cargos los define el fiscal, lo define la ley. Estos cargos pues simplemente están estructurados por la organización sindical. También hay aforados en ciertas organizaciones sindicales cuando tienen subdirectivas. Estas subdirectivas pues no tendrían la comisión de reclamo como si la tiene la junta directiva, que serían 2 miembros de la comisión de reclamo. Asimismo, los comités seccionales, que se les pide mínimo una representación de 12 afiliados y tendrían fuero un principal y un suplente. Entonces, esta es la manera como estarían organizadas las organizaciones sindicales con su fuero sindical. Aquí, dése cuenta que es una de las palabras que me gustaría que tuvieran presente para las futuras conversaciones, es que dice que estos fueros de las directivas es por un fuero que dure el mandato. El mandato. Esto nos ubica que aquí las organizaciones sindicales hablamos de 2 términos, mandatario y estatutario. Entonces, estos temas entraré a profundizarlos posteriormente, cuáles son las diferencias para cuando el trabajador termine su mandato, cuál es la prórroga, y cuando el trabajador termine su fuero sindical antes de terminar el tiempo, cuál sería la prórroga bajo la estructura de un fuero estatutario. Aquí nos ubicamos en un concepto muy importante que es interesante que nos ubiquemos y nos detengamos de manera muy detallada para entrar a hacer este análisis. El artículo 406, como les había manifestado, se dice que los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución, o sea, su acta de fundación, tendrán fuero hasta 2 meses después del registro sindical, o sea, cuando esté escrito el registro sindical, sin que exceda de 6 meses. Ahí lleva un poco como de confusión cuando habla de hasta 6 meses, quiere decir que el fuero de fundadores no puede sobrepasar el término de 6 meses a partir del acta de fundación. Eso nos ubicaría de que el proceso del artículo 366 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo habla del procedimiento cómo obtener el registro sindical. Porque es importante que yo en esta charla haga referencia a eso. Porque si ustedes observan, el procedimiento es que recibida la solicitud de inscripción, cuando se recibe la solicitud, a partir del acta, pues hay un término de 5 días que se entregan los documentos,
y a partir de eso el inspector tendría solo 15 días hábiles. ¿Para qué? Para que estudie la documentación y automáticamente entraría, si no presenta ninguna objeción de los documentos, a otorgar el registro sindical. Y a partir de ahí tendrían 2 meses, más los fundadores, el fuero mencionado. Pero mire que en el numeral 2 hay un vacío jurídico. Si ustedes lo leen literalmente, que los invito a que hagan esta lectura del numeral 2, dice, en caso de que a partir de la fecha presentada, ¿sí?, para admitir, ahí formula el inspector de trabajo alguna objeción para o negar la inscripción del registro sindical, si hay alguna objeción en documentos o en trámites que se hayan realizado para proceder al registro sindical, dice que en caso de que no reúnan los requisitos de que trata el artículo anterior, ¿sí?, se formulará por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar para que se efectúen las correcciones necesarias. Si ustedes leen literalmente y exegéticamente, este literal no dice en qué término se deben subsanar estas objeciones que hace el inspector de trabajo. Entonces aquí presentamos un vacío de términos en lo que es subsanar estos documentos. Y luego dice que en caso que el sindicato pues simplemente aporte las objeciones y se subsane todos los documentos solicitados por el inspector, pues este tendrá un término improrrogable de 10 días posteriores a este término que se le va a dar para que proceda de otorgar el registro sindical sin ningún límite diferente. Quedando así, pues, vencidos esos términos de que tratan los números anteriores, se produce la solicitud formulada y la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente. Luego, a partir de esta fecha, la organización sindical puede actuar, puede presentar pliegos, puede hacer reclamaciones, puede presentar quejas, puede acudir en representación de los trabajadores, por ejemplo, en un proceso, todo lo demás. Luego, ahí quedó claro como conclusión que la personalidad jurídica de su fundación nace la organización sindical, aunque tienen fuero, el registro sindical le da esa facultad para actuar y representar en todos los actos a los afiliados, y si es un sindicato por extensión, pues los beneficios serían afiliados o no afiliados convencionales o los que correspondan. Si ustedes quieren, aquí me voy a detener de una manera muy juiciosa, en el sentido de quererles entrar, ¿sí?, a demostrar desde el punto de vista académico por qué considero que la ley colombiana en su estructura general muchas veces se estructura es para defender al empleador en estos términos y en estos vacíos legales. Si nosotros somos totalmente hermenéuticos y aplicamos los términos establecidos en lo que les había manifestado anteriormente, encontramos que la ley dice hasta 6 meses, pero en la realidad ni siquiera alcanza de 3 a 4 meses estos fueros de fundadores, y entrarían unos vacíos completos frente a estos fueros si realmente su objeto es proteger los 6 meses o no protegerlos. Si ustedes miran acá, el fuero de fundadores tiene una característica. Aquí vamos a mirar esto. Esto sería el término máximo que podrían llegar a tener hasta 6 meses, pero si observan el artículo 365 del Código Sustantivo de Trabajo, le dice: a partir del acta de fundación, ustedes tienen 5 días para presentar los documentos ante el inspector de trabajo para que éste proceda a dar el trámite del estudio si cumplen los requisitos o no formales de la documenta presentada. Si usted, como organización sindical, no tiene un abogado experimentado en este acto, pues simplemente considera que hay que darle cumplimiento a esto y mire lo que va a pasar. Si cumple esto y cumple con todas las formalidades, el inspector recibe en un término de recepción de documentos, tendría 15 días, y en los 15 días siguientes hábiles entraría a otorgar automáticamente el registro sindical.
Si ustedes miran esto cuantitativamente en términos, aquí encontramos 5 días, 15, 20, se estaría convirtiendo en un mes y 10 días aproximadamente notificando, encontramos esto. O sea, en un mes y medio entraríamos a obtener el registro sindical y automáticamente dice la ley que tendría 2 meses más después del registro sindical. O sea, si miramos estos términos de una manera muy objetiva, dése cuenta que no tendría más de 4 meses, y eso yéndonos a un término muy alto de fuero de todos los afiliados de la fundación de la organización sindical. Es un tiempo muy corto relativamente en una empresa que de pronto no reconozca esta actividad y lamentablemente llegue a tomar medidas como las que le comentaba, inducir a los trabajadores, desestimular a los trabajadores, dar dádiva a los trabajadores para que se retiren, o los trabajadores por temor de no tener un fuero de directivo sindical ya, ni tener un fuero de fundador, podrían de pronto ser terminados el contrato con una justa causa y ellos no necesitarían el permiso del juez por no estar un fuero de directivo sindical y tampoco tener un fuero de fundador. Esto nos llevaría a esta figura que les acabé de despedir, y este sería un vacío de ley. Luego, si aplicamos los términos, pues ese sería el resultado. Los invito a que hagamos este análisis desde otra visión totalmente diferente, sin que lo que yo quiera invitarlos es a que hagan actos de ilegalidad, sino lo que los invito es que utilicemos estrategias de procedibilidad para poder lograr que este fuero de fundadores en su inicio, en su espíritu, se logre ampliar hasta 6 meses, que sea un punto legal, y no que queden 3 o 4 meses nomás. Como observan, acá pongo una carita feliz porque si miramos, aquí el trabajador tiene 5 días, posteriormente el inspector tendría sus 15 días para hacer todos sus actos, pero dése cuenta que aquí la organización sindical, por simplemente estrategia, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 362 del Código Sustantivo de Trabajo. O sea, de manera intencional, puede no presentar algunos documentos para que el inspector proceda al numeral 2 que les comenté que tuvieran muy presentes, que es que él devuelve al sindicato para que éste proceda a subsanar. Pero dése cuenta que aquí no hay términos, y al no haber términos nos encontramos en un vacío jurídico. Este vacío jurídico en el artículo 366 pues se ha hablado que se viene manifestando por unas interpretaciones del ministerio de algunos jueces, que el término es hasta 2 meses máximo que se les debe otorgar a la organización sindical para que subsane estos documentos pertinentes. Entonces, si nosotros nos llegáramos a tomar estos 2 meses para subsanar los documentos, pues entraríamos al final, mirad que aquí tendríamos que el inspector 5 días, el inspector se haya tomado 10 o más días, los efectos de notificación, 2 meses que nos tomamos en el vacío jurídico donde no hay un término, y posteriormente radicados bien los documentos, ahí sí no se pueden equivocar, porque si no ya quedaría un problema de legalidad, entraría el inspector en un término improrrogable de 10 días a otorgar el registro sindical. Miremos los tiempos y observemos que cambiaría la figura. 5, un mes o un mes y medio en términos, más 2 meses, serían 3 meses y medio, más 10 días hábiles, serían 4 meses, otorgamos el registro sindical, y a partir del registro sindical tendrían 2 meses más de fuero, porque ya tendrían su registro, ya pueden actuar como persona jurídica registrada, tendrían 2 meses más, y dése cuenta que ahí nos llevaría a los 6 meses sin ningún problema. Esto es un análisis académico y invito a los estudiantes a que lo miren desde el punto de vista constructivo académico y no juspositivista reglado,
que esto no nos permite abrir debates de interpretación bajo las reglas desde diferentes puntos de vista, donde podemos hacer análisis comparados en cada una de ellas. Entonces, teniendo claro esto, pues encontramos que ya el efecto quedó superado. Entonces podemos llegar a concluir en este punto de una manera muy sencilla. El fuero de fundador nace con el acta, no hay ningún problema. Tienen fuero todos los trabajadores, a partir del acta se llama fuero de fundadores. La Constitución dice que sin intervención del Estado, ahí no interviene el Estado. El Estado interviene es en el registro sindical por medio de una resolución. Entonces la diferencia entre el acta de fundación y el registro sindical es que aquí se nace y el registro sindical se permite actuar ante terceros para que sea reconocido la organización sindical. Ahí aparece su junta directiva, ahí aparecen todos sus actos, sus estatutos y toda la reglamentación, y asimismo puedan presentar pliegos y representar a los trabajadores a partir del registro sindical. Si se cumplen los términos, pues hablamos que se presenta 5 días, 15 días admite el inspector, tendrían registro sindical, y la ley dice 2 meses más de registro sindical. Después del registro sindical no excedería más de 3 a 4 meses. Si se hace la figura 2, pues hacemos lo mismo. De pronto habría un vacío jurídico si no se presentan bien los documentos de 2 meses. Eso nos daría una ampliación de 4 meses más 2 meses de registro sindical, que nos daría, después de este acto, pues hablaríamos que podremos llegar a un término de 6 meses. Pero hay un caso muy importante, y tengo una vivencia personal en el año 2019 en una organización sindical que hace todos sus actos correctamente, pero resulta que cuando nace la organización sindical, en ese momento de que se funda la organización sindical, veamos casuística. La organización sindical se fundó en el día de ayer a las 6 de la tarde. Dese cuenta que a partir de su fundación todos tienen fuero fundador, no hay ninguna discusión. Pero el vacío se presenta, es que dice que una vez realizada la Asamblea de Constitución, el Sindicato de Trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector de trabajo, o en su defecto al alcalde, de la constitución del sindicato. Este efecto de comunicación es un efecto de publicidad, y así se había venido entendiendo sin ningún problema, ya que la Constitución permitió que naciera la organización con sus fueros, y el efecto de publicidad es un trámite simplemente de información. Pero esto se vino dando una interpretación totalmente diferente a diferentes sentencias, no es que todo por la vía de la tutela, es que se ha venido mirando todos estos actos por parte de los empleadores y de los trabajadores bajo diferentes interpretaciones que se le ha venido dando. ¿Y qué es lo que pasa? Yo quiero traer esta sentencia que yo le llamaría la sentencia arquimédica, que parte el punto del problema jurídico, ¿sí? Cuando, ¿sí?, nace verdaderamente el fuero para el empleador, o sea, quiere decir que el empleador no discuta este fuero. Recuerda que la Constitución no hizo nacer sin intervención del Estado, mucho menos del empleador. Pero como la ley dice que deberá comunicarlo, luego todo acto nace a partir de un conocimiento, ¿sí? Entonces la sentencia T303 de 2008 hace un estudio muy juicioso y dice, en su primer parágrafo dice: si el sindicato le notifica por escrito al inspector de trabajo y al empleador, el fuero sindical, dice, es oponible. ¿Qué quiere decir oponible? Que hace una oposición oponible y exigible al empleador desde la fecha de la primera notificación, según lo dispone la sentencia 465 del 2008. ¿Cuál es la primera notificación? Ahí encontramos la primera situación. Yo voy y le notifico hoy, el sindicato nació ayer a las 6, voy a las 8 de la mañana y notifico al Ministerio de Trabajo para que el inspector proceda inmediatamente a notificar al empleador, así dice la norma. Que yo tenga conocimiento, esta palabra inmediatamente se ha convertido en 2 meses que el inspector tramite la notificación
al empleador con conocimiento de que nosotros emitimos un correo de la empresa. No le costaba nada enviar inmediatamente al correo la notificación, pero ellos todavía somos arcaicos en ese sentido y solamente a partir del COVID-19 empezamos a mirar que la tecnología hoy en día es importante y que las notificaciones virtuales son válidas en el derecho de la rama judicial, porque no en el derecho administrativo. Esto nos ubica en la instancia de que se dice que si yo notifico primero al inspector y luego me tomo hasta las 2 de la tarde, después de almuerzo, como tengo 5 días, después de almuerzo yo voy y notifico al empleador por correspondencia a las 2 de la tarde. Dese cuenta que estos actos, aunque son aparentemente confidenciales, el empleador tiene conocimiento automático. ¿Qué hace el empleador cuando tiene conocimiento que se fundó el sindicato? Pues el sindicato fue fundado a las 6, el empleador a las 7 de la mañana ya tiene conocimiento, llama al abogado, el abogado la única pregunta que le hace es, ¿ya fue notificado por la organización sindical o el Ministerio de Trabajo? Entonces el empleador averigua y dice, no he sido notificado por ningún medio, a ningún departamento y en ninguna correspondencia hemos averiguado de manera cuidadosa. El abogado podría tomar una estrategia de decirle, termine los contratos de algunos directivos sindicales fundadores antes de la notificación. Como la notificación entró a las 2 de la tarde, los trabajadores pudieron haberles terminado el contrato a las 11 de la mañana. Y ahí se presenta la interpretación. ¿Cuándo tuvo conocimiento por primera vez el empleador? Por el sindicato a las 2 de la tarde. ¿Cuándo fueron terminados los contratos? A las 11 de la mañana. Luego los contratos fueron terminados con antelación al conocimiento de la fundación del sindicato por parte del empleador. O sea que el sindicato, aunque se fundó anteriormente, él tuvo conocimiento a las 2 de la tarde. Si los trabajadores acudirían por un derecho fundamental a la acción de tutela, pero ahí entraría a una interpretación de la buena fe del empleador, que los contratos que se terminaron no fue con ocasión y como con la consecuencia de una organización sindical, ya que el empleador no tenía conocimiento de la misma. Si nos vamos a la vía ordinaria, el problema jurídico se centraría en el conocimiento para la oponibilidad del empleador, y el juez sería simplemente centrado a mirar cuándo fue notificado el empleador, a qué hora fue notificado y a qué hora se produjo el despido. Si el despido del trabajador se produce antes de la notificación, lo más posible es que el proceso no salga avante. Pero si el trabajador fue terminado el contrato posterior a la notificación, conforme al sello de recibo, no, conforme al sello de registro de notificación, lo más posible es que el trabajador sea reintegrado. Como se dan cuenta, es un tema académico muy interesante, de mucho análisis. Encontramos en el tribunal diversas posiciones, la que yo comparto, que es un efecto de publicidad. No deberían existir todo este formalismo de notificación, ya que existe también mucha fundamentación, mucha jurisprudencia, que el efecto de publicidad solo nace como un formalismo, pero no como un requisito de procedibilidad, de notificación del trámite. Pero lamentablemente en esta sentencia y en otras sentencias de la Corte Suprema, todas más que todo por conocimiento de acciones de tutela, en el caso que yo les digo, todas se ganaron en el proceso de primera instancia con el fundamento de publicidad. En el tribunal también quedaron superadas y lamentablemente nuestra Corte Suprema dio esta interpretación de conocimiento pleno, y también se retoma la Corte Constitucional, que en este caso ha venido tomando esta misma posición, que el empleador debe tener conocimiento. Si es por el Ministerio de Trabajo, solamente el conocimiento no nace al momento en que se radican los documentos, sino en el momento en que el Ministerio notifica al empleador. Y si es por parte del sindicato, a partir de que el sindicato haga los efectos de la notificación para el efecto de la oponibilidad. Así pues hemos terminado con este capítulo muy interesante frente al fuero fundador.
la interpretación que yo considero pues hacer frente a los efectos de los 6 meses de manera respetable. Acogería todas las críticas constructivas al mismo, pero sin embargo considero que es válida la posición que tengo frente a la ampliación de estos 6 meses y asimismo frente a la punibilidad desde el efecto de publicidad y de conocimiento. Les habló Jaime Rodríguez Garreta. Los espero en la próxima charla, que vamos a hablar del fuero de lo que es fuero circunstancial, fuero mandatario, fuero estatutario y efecto de sus prórrogas, algo de carrusel sindical y algunos fueros de carácter convencional. Les deseo a ustedes que estén muy bien y que tengan provecho, que nos leamos un muy buen libro.